Sé vulnerable. Lao Tzu dice lo siguiente. Cuando el hombre nace, es tierno y débil. A la hora de la muerte, es duro y rígido. Cuando las cosas y las plantas están vivas, son blandas y flexibles. Cuando están muertas, son quebradizas y secas. Por lo tanto, la dureza y la rigidez acompañan a la muerte, mientras que la blandura y la suavidad acompañan a la vida. Por tanto, cuando un ejército se empecina, perderá la batalla. Cuando un árbol está endurecido, lo talarán, porque lo grande y fuerte está debajo, mientras que lo delicado y débil está arriba. La vida es un río, un fluir, una continuidad sin principio ni fin. No va a ninguna parte. Siempre está ahí. No va de un sitio a otro, sino que siempre va de aquí a aquí. Para la vida solo existe el ahora, y el único lugar, aquí. No hay por qué luchar para llegar a ninguna parte, porque no hay nada que alcanzar. No existe una lucha para conquistar nada, porque no hay nada que conquistar. No hay nada que proteger. Solo existe la vida, completamente sola, hermosa en su soledad, majestuosa en su soledad. Puedes vivir la vida de dos maneras. Puedes fluir con ella, y entonces también serás majestuoso, tendrás una gracia, la gracia de la no violencia, de la ausencia de conflicto, de la ausencia de lucha. Tendrás una belleza, como la de los niños, como la de las flores, delicada, incorrupta. Si fluyes con la vida serás religioso. Eso es lo que significa la religión para Lao Tzu, y para mí. Por lo general, la religión significa luchar contra la vida, en el nombre de Dios. Suele significar que Dios es la meta y que hay que negar la vida y luchar contra ella. Hay que sacrificar la vida y alcanzar a Dios. Esta religión al uso no es religión, sino una parte de la mente ordinaria, violenta, agresiva. No hay Dios más allá de la vida. La vida es Dios. Si niegas la vida niegas a Dios, si sacrificas la vida sacrificas a Dios. En todos los sacrificios, solo se sacrifica a Dios. George Gurdjieff decía parece paradójico pero es cierto que todas las religiones están en contra de Dios. Si la vida es Dios, negarla, renunciar a ella, sacrificarla, equivale a estar en contra de Dios. Pero al parecer, Gurdjieff no sabía mucho sobre Lao Tzu, o aunque lo hubiera sabido habría dicho lo mismo, porque Lao Tzu no es un hombre religioso corriente. Es más poeta, músico, artista, creador, que teólogo, sacerdote, predicador o filósofo. Es tan normal y corriente que no piensas que sea religioso. Pero en realidad, ser religioso significa ser tan extraordinariamente corriente en la vida que la parte no está en contra del todo, sino que fluye con el todo. Ser religioso significa no separarse del todo. Ser irreligioso significa poner tu mente en el empeño de ganar, conquistar, llegar a alguna parte. Si tienes una meta eres irreligioso. Si piensas en el mañana, ya no sabes qué es la religión. La religión no conoce el mañana. Por eso dice Jesús, no pienses en el mañana. Mira los lirios del campo, que están floreciendo ahora. Todo lo que es ahora. Todo lo que está vivo ahora. Ahora es el único tiempo, la única eternidad. Existen dos posibilidades. Luchar con la vida, tener metas personales contra la vida, y todas las metas son personales, privadas. En este caso, intentas imponer una pauta a la vida, algo tuyo. Intentas arrastrar la vida detrás de ti, cuando no eres sino una minúscula parte, infinitesimal, y tratas de arrastrar al universo entero contigo. Por supuesto, estás abocado al fracaso, a perder tu gracia, a endurecerte. La lucha endurece. Solo con pensar en luchar, te rodea una sutil dureza. Solo con pensar en resistir, te recubres con un caparazón, que te envuelve como un capullo. La sola idea de tener una meta determinada te convierte en una isla y dejas de formar parte del extenso continente de la vida. Y cuando te separas de la vida eres como un árbol separado de la tierra. Puede vivir del alimento anterior, pero en realidad está moribundo. Necesita las raíces, estar en la tierra, unirse a ella, formar parte de ella. Tienes que unirte al continente de la vida, formar parte de ella, enraizarte en ella. Cuando estás enraizado en la vida eres suave porque no tienes miedo. El miedo provoca el endurecimiento. El miedo crea la idea de la seguridad, la idea de la protección. Y no hay nada más mortífero que el miedo, porque con la idea misma del miedo te separas de la tierra, te desarraigas. Entonces vives en el pasado. Por eso piensas tanto en él. No es una coincidencia. La mente piensa continuamente en el pasado o en el futuro. ¿Por qué pensar tanto en el pasado? Lo pasado, pasado está. No puede recobrarse. El pasado está muerto.
¿Por qué sigues pensando en él, si ya no existe y si ya no se puede hacer nada? No puedes vivirlo, no puedes estar en él, pero sí puede destruir tu momento presente. Tiene que haber una causa muy arraigada, y esa causa es que estás luchando contra el todo. Al luchar contra el todo, contra el río de la vida, te desarraigas. Te has convertido en algo minúsculo, en un fenómeno encapsulado, encerrado en sí mismo. Te has convertido en un individuo, que ya no forma parte del universo en expansión, de la inmensidad. No, ya no formas parte de él. Tienes que vivir como un avaro, de tu alimento anterior. Por eso la mente no deja de pensar en el pasado. Y tienes que recuperarte de algún modo si quieres prepararte para luchar. Por eso no dejas de pensar en el futuro. El futuro te da esperanza, el pasado alimento, y entre ambos se extiende la eternidad, la vida misma, que tú te estás perdiendo. Entre el pasado y el futuro te mueres en lugar de vivir. Hay otra manera de ser, en realidad, la única, porque la anterior no es ser. Luchar no es la manera de ser. La otra manera consiste en fluir con el río, fluir tan unidos que no notes que eres algo distinto, pero fluyendo con él. No, porque formas parte de él. Y no solo formas parte, sino que te sumerges en él, te transformas en el río y no existe separación alguna. Cuando no luchas, te conviertes en vida. Cuando no luchas, te conviertes en la inmensidad, en el infinito. En Oriente, ese estado, el de no luchar, se conoce como rendición, confianza, lo que denominamos Shraddha, confianza en la vida, no confiar en tu mente individual sino en el todo. No confiar en la parte, sino en el todo, no en la mente sino en la existencia. Al renunciar, de repente te suavizas, porque no tienes necesidad de ser duro. No hay lucha, no hay enemigo. No hay necesidad de protección ni de seguridad. Te has fundido con la vida. Y la vida es segura. Solo el ego individual es inseguro y necesita seguridad, protección, un blindaje. Tiene miedo, tiembla sin cesar, ¿cómo se puede vivir así? Vives angustiado, es decir, no vives. Te pierdes el júbilo, la alegría de estar aquí, que es pura alegría. No tiene razón alguna. Surge del hecho de ser, burbujea dentro de ti porque eres. Cuando te abres, cuando empiezas a fluir con la vida, rebosas de alegría, sin razón alguna. Sencillamente, empiezas a notar que ser significa ser feliz. Por eso los hindúes llaman a los supremos Satchitananda. Verdad, conciencia, dicha. Significa que ser equivale a ser dichoso, ser veraz a ser dichoso. No hay otra forma de ser. Lo que demuestra si eres desdichado es que has perdido contacto con el ser. La desdicha significa que, de una u otra forma, te has desarraigado de la tierra, que te has separado del río y te has transformado en un bloque helado, en un cubo de hielo que flota en el río pero no está con él. Luchar, incluso tratar de ir en contra de la corriente. El ego siempre quiere ir contra corriente, porque allí donde se presenta un reto, el ego se siente a sus anchas. El ego siempre va en busca de pelea. Si no encuentras a nadie contra quien luchar, te sientes fatal. Necesitas a alguien a quien enfrentarte. Mientras luchas te sientes bien, eres. Pero eso es algo patológico, una forma neurótica de ser. La neurosis lucha contra el río. Si luchas, te endureces. Si luchas, te rodeas de un muro de muerte, y naturalmente, tu propio ser muere. Pierdes la suavidad, la lucidez, la gracia, la delicadeza, y no vives, sino que te limitas a arrastrarte. Lao Tzu defiende la rendición. Dice: ríndete ante la vida. Deja que la vida te guíe y no intentes guiarla tú. No intentes manipular ni controlar la vida. Que la vida te manipule y te guíe a ti. Que la vida te posea. Sencillamente, ríndete y di: no soy. Le otorgas plenos poderes a la vida, y estás con ella. Resulta difícil, porque el ego dice: entonces, ¿qué soy yo? Si me rindo, ya no soy. Pero cuando el ego deja de ser, tú eres por primera vez. Por primera vez no eres finito, sino infinito. Por primera vez no eres el cuerpo, lo corpóreo, sino lo incorpóreo, la inmensidad, que no para de extenderse, sin comienzo ni fin. Pero el ego no lo reconoce. El ego siente miedo. Dice: ¿qué haces? ¿Perderte? Si te pierdes, no serás nadie. Si haces caso al ego, te llevará una y otra vez por el sendero de la neurosis, el sendero de ser alguien. Y cuanto más seas alguien, más desaparecerá la vida de ti. Fíjate en las personas que han triunfado en el mundo, que son alguien, cuyos nombres se pueden encontrar en el quién es quién. Fíjate en ellas, obsérvalas. Descubrirás que llevan una vida falsa. No son sino máscaras, con nada dentro, personas huecas, quizá como rellenas de serrín, pero no vivas.
vacías. Fíjate en las personas que han triunfado en el mundo, que son alguien. Presidentes, primeros ministros, los muy ricos, que han conseguido todo lo que se puede conseguir en el mundo. Obsérvalos, tócalos, míralos, y notarás la muerte. No encontrarás en ellos un corazón palpitante. Quizá siga latiendo, pero con un latido mecánico, que ha perdido la poesía. Te miran, pero con ojos apagados, sin el brillo de la vida. Te estrecharán la mano, pero no notarás que fluye nada por sus manos, no sentirás un intercambio de energía, no sentirás el calor de la bienvenida. Una mano muerta. Notarás peso, pero no amor. Mira a su alrededor. Viven en el infierno. Han triunfado, son alguien, pero están rodeados por el infierno. Tú seguirás el mismo camino si intentas ser alguien. Lao Tzu dice lo siguiente: no seas nadie, y la vida fluirá infinitamente en ti. Para el fluir de la vida, ser alguien constituye una barrera. No ser nadie, solo un extenso vacío, lo permite todo. Las nubes pueden moverse, y las estrellas entrar en él. Nada lo perturba y tú no tienes nada que perder, porque ya has renunciado a todo lo que se puede perder. En semejante estado del ser se es joven eternamente. Naturalmente, el cuerpo envejecerá, pero el centro más íntimo de tu ser se mantendrá joven, fresco. No envejece, no muere. Y según Lao Tzu, este es el camino de la verdadera religiosidad. Flota con Tao, muévete con Tao, no crees metas ni objetivos personales. El todo sabe más que tú. Limítate a estar con él. El todo te ha creado, respira en ti, vive en ti. ¿Por qué preocuparte? Que el todo asuma la responsabilidad. Sencillamente, ve a dónde te lleve. No intentes forjar un plan, ni pidas metas concretas, porque te sentirás frustrado, te endurecerás y perderás una oportunidad de estar vivo. Y en eso consiste todo. Si permites que entre la vida, tendrás más vida. Y si te permites estar vivo, tendrás aún más vida. Jesús decía continuamente: venid a mí y os mostraré el camino de la vida infinita, de la vida abundante, de la vida desbordante. Pero vivimos como mendigos. Podríamos haber sido como emperadores, y nadie sino nosotros mismos somos los responsables. Tu empeño en ser tú mismo, en aterrarte al ego, es la única causa de tu desdicha. Veamos los sutras. Cuando el hombre nace, es tierno y débil. Fíjate en un niño pequeño, un recién nacido. No tiene caparazón. Es vulnerable, blando, la vida en toda su pureza. Ese estado no durará mucho. Al poco tiempo empezarán a crecer las personalidades a su alrededor, lo enjaularán, lo encarcelarán la sociedad, los padres, los colegios, las universidades. La vida se transformará en un fenómeno lejano. Será un prisionero. La vida seguirá latiendo en las profundidades de su ser, pero ni siquiera él será capaz de oír su latido. Pero fíjate en cuando nace un niño. El milagro se produce una y otra vez. La vida te enseña una y otra vez el camino, cómo ser, te dice una y otra vez que se renueva todos los días. Mueren ancianos y nacen niños. ¿Qué sentido tiene? Salta a la vista que la vida no cree en la vejez. Si la vida dependiera de los economistas, parecería sumamente antieconómico, un desperdicio. A un anciano, ya adiestrado, con experiencia del mundo y de la vida, cuando ya está preparado, cuando cree que ha alcanzado la sabiduría, le sobreviene la muerte, que lo reemplaza por un niño, sin ningún conocimiento, sin ninguna educación, como una tabula rasa. Hay que volver a escribirlo todo. Si se pregunta a los economistas dirán que es absurdo. Dios debería consultarles a ellos antes. ¿Cómo? Si es un auténtico desperdicio. Muere un hombre preparado de 80 años y le sustituye un crío sin ninguna preparación. Tendría que ser justo al revés. Resultaría más rentable económicamente. Pero la vida no cree en la economía. Y menos mal, porque si no, el mundo entero se habría convertido en un gran cementerio. Cree en la vida, no en la economía. Sustituye continuamente a los mayores, a los muertos, por jóvenes, a las personas duras por las blandas. La señal es clara. La vida ama la blandura, porque puede fluir fácilmente a través de un ser blando. Cuando el hombre nace, es tierno y débil. Y Lao Tzu también insiste en el segundo punto. Que la vida no cree en la fortaleza. La debilidad encierra su propia belleza, porque es tierna y blanda. Con una fuerte tormenta, los árboles grandes y fuertes se desploman. Las plantas pequeñas se doblan, y cuando amaina la tormenta vuelven a sonreír y a florecer. En realidad, la tormenta las ha refrescado, les ha quitado el polvo. Nada más.
Están más vivas, más jóvenes, más frescas, y la tormenta les ha proporcionado un buen baño. Y los viejos árboles, tan fuertes, se han caído porque han resistido. No se han doblado. Son muy egoístas. Dice Lao Tzu. La vida ama la debilidad, y esto mismo significan las palabras de Jesús. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El cristianismo no descubre el verdadero significado de las palabras de Jesús, porque son de Lao Tzu. A menos que se relacionen con Lao Tzu, no pueden interpretarse correctamente. Las enseñanzas de Jesús consisten en lo siguiente. Vive y sé débil, por eso dice que si alguien te abofetea en una mejilla, pongas la otra. Si alguien te quita la chaqueta, dale también la camisa. Y si alguien te obliga a recorrer con él 1 kilómetro, recorre 2. Eso dice Jesús. Sé débil. Bienaventurados los mansos. ¿Qué tiene la debilidad para ser bienaventurada? Porque normalmente, los así denominados dirigentes del mundo, los maestros del mundo dicen, sé fuerte, mientras que Jesús y Lao Tzu dicen, sé débil. La debilidad tiene algo, porque no es dura. Para ser fuerte hay que ser duro. Para ser fuerte tienes que luchar contra la corriente, y solo así adquirirás fortaleza. Cuanto más tengas que esforzarte para salvar la corriente, más fuerte serás. Para ser débil, fluye con el río. A donde vaya, tú irás con él. Si el río te dice, acompáñame durante 1 kilómetro, acompáñalo 2 kilómetros. Si el río te quita la chaqueta, dale también la camisa. Y si te da una bofetada, ofrécele la otra mejilla. La debilidad encierra cierta belleza, la belleza de la gracia, de la no violencia, ahimsa. Es la belleza del amor, del perdón, de la ausencia de conflicto. Y a menos que se entienda bien a Lao Tzu y que la humanidad empiece a apreciarlo, la humanidad no podrá vivir en paz. Si te enseñan que debes ser fuerte, tendrás que luchar y habrá más guerras. Los dirigentes políticos del mundo entero insisten en que desean la paz, mientras se preparan para la guerra. Aseguran defender la paz mientras acumulan armamento. Hablan de la paz y se preparan para la guerra, y todos aseguran que lo hacen por temor al otro. Y el otro dice lo mismo. Es todo tan absurdo, tan ridículo. China teme a India, India teme a China. ¿Es que no se dan cuenta? Rusia teme a Estados Unidos, y Estados Unidos a Rusia. Las dos naciones hablan sobre la paz y las dos se preparan para la guerra. Y, naturalmente, si te preparas para algo, ese algo acaba por ocurrir. Y tanto hablar sobre la paz parece una tontería. No es sino la Guerra Fría. Los políticos necesitan tiempo para prepararse, y durante ese tiempo hablan de la paz para ganar tiempo para prepararse. Durante siglos enteros la humanidad solo ha vivido 2 periodos. La guerra, la época de la guerra. Y la de preparación para la guerra. Solo 2 periodos. La historia parece pura neurosis. Pero esto es así porque se ensalza la fuerza, se ensalza el ego. Si 2 personas se pelean en la calle, una es más fuerte y la otra débil. La más débil ha caído y la más fuerte está encima de su pecho. ¿A quién valoras más? ¿A la que ha vencido? Pues entonces eres violento, estás a favor de la guerra, eres belicista, peligroso y neurótico. ¿O valoras más al débil? Pero nadie valora al débil, nadie quiere que se le relacione con los débiles porque en el fondo todos quieren ser como los fuertes. Cuando valoras al fuerte, dices, sí, este es mi ideal. Así me gustaría ser. Si se ensalza la fuerza también se ensalza la violencia. Si se ensalza la fuerza se ensalza la muerte, porque la fuerza mata. Te mata a ti y a los demás. La fuerza es asesina y suicida. Debilidad. La misma palabra parece condenatoria. ¿Pero qué es la debilidad? Una flor es débil. Una roca al lado de una flor es muy fuerte. ¿Qué preferirías, ser como una flor o como una roca? Recuerda que una flor es débil, muy débil, que con un simple vientecillo puede desaparecer. Los pétalos caerán a la tierra. Una flor es un milagro. Su misma existencia es un milagro, tan débil, tan blanda. Parece imposible que exista. A las rocas les va bien. Tienen su aritmética para existir, pero una flor no parece que tenga ningún apoyo, y sin embargo, existe. Ese es el milagro. ¿Querrías ser como una flor? Si preguntas a tu ego, en lo más profundo responderá, sé como una roca, e incluso si insistes, porque una roca tiene un aspecto feo, el ego dirá, si quieres ser una flor, que sea de plástico. Al menos sé fuerte.
Los vientos no te perturbarán, no te destruirán las lluvias, y seguirás ahí para siempre jamás. Una flor de verdad se abre por la mañana, ríe unos momentos, despliega su fragancia y desaparece. Una flor de mentira, de plástico, puede durar para siempre, pero es irreal, y fuerte, porque es irreal. La realidad es blanda y débil, y cuanto más elevada, más débil. No puedes entender a Dios porque tu mente comprende la lógica de las rocas. No comprendes la lógica de una flor. Tu mente puede comprender las matemáticas, pero careces del sentido estético para apreciar las flores. Solo una mente poética puede comprender la posibilidad de Dios, porque Dios es lo más débil y lo más delicado. También por eso es la flor más elevada, la absoluta. Florece, pero en una fracción de segundo, que se conoce como el presente. Si dejas pasar ese instante y es tan breve que has de estar muy atento, solo entonces serás capaz de verlo, porque si no te lo perderás. Florece continuamente, a cada momento, pero no puedes verlo, porque tu mente está demasiado ajetreada con el pasado y el futuro. Y el presente es un fenómeno tan reducido que desaparece en un abrir y cerrar de ojos. En ese breve instante florece Dios. Es lo más elevado, lo absoluto, pero muy débil, muy delicado. Así ha de ser. Es la cúspide, el último crescendo más allá del cual no existe nada. Solo comprenderás a Dios cuando comprendas la lógica de la suavidad y la debilidad. Si tratas de ser fuerte como los conquistadores, los luchadores, los guerreros, vivirás en el mundo rodeado de rocas, no de flores, y Dios te parecerá un fenómeno lejano. No podrás distinguir a Dios en ninguna parte. Cuando el hombre nace, es tierno y débil. Al morir, es duro y rígido. Así debería ser tu vida. Mantenerte blando, débil y tierno, sin intentar hacerte duro y rígido, porque así es como te aproximarás cada día más a la muerte. La muerte llegará algún día, pero no se trata de eso. La muerte no es el problema, ni el temor. Pero si estás vivo en una personalidad como muerta, ahí radica el problema. La muerte en sí es muy suave, más que la vida, muy tierna. Puedes oír los sonidos de la vida, pero no los de la muerte. Cuando la muerte llega es tan suave que no puedes saber ni un segundo antes que está llegando. Y es tan débil, tan tierna, el verdadero problema radica en la muerte que vives ahora mismo, en la muerte antes de la muerte, en vivir una vida muerta, dura, cerrada. Leibniz emplea el término mónada. Significa estar encerrado en una prisión, en una cápsula sin ventanas por las que asomarse afuera ni para que el mundo exterior se asome adentro. Una mónada es una celda sin ventanas. Esta palabra tiene la misma raíz que monopolio, monasterio, monje y monogamia. Significa estar completamente solo. Un monje vive solo, en un monasterio las personas viven solas. Cuando estás completamente encerrado, en una celda, estás en un monasterio. Vives en una cueva, a solas, no puedes llegar hasta los demás no pueden llegar hasta ti. Estás completamente encerrado. Esa es la muerte rígida. Y entonces te sientes desdichado, e intentas encontrar medios para no sentirte así. Creas continuamente desdicha al ser rígido, duro, y sigues buscando métodos para no sentirte desdichado. En realidad, si comprendes el fenómeno de cómo has empezado a ser desdichado, podrás acabar con él. Sé suave, fluye. Nada más. Sé como un niño, y mantén siempre la pureza y la suavidad de la infancia. No pierdas el contacto con ella, y un día descubrirás con sorpresa que el niño que eras hace 50 años aún vive dentro de ti. Si sabes cómo establecer contacto con él, de repente volverás a ser niño. El niño nunca se pierde porque esa es tu vida, y se mantiene. No es que muera el niño, tú te transformes en un joven, y a continuación muera el joven y te hagas viejo, no. Se va acumulando una capa sobre otra, pero el núcleo más profundo se mantiene igual, el bebé continúa en tu interior como cuando naciste. A su alrededor se han acumulado muchas capas y si atraviesas esas capas, el niño estalla de repente en ti. A esta explosión yo la denomino éxtasis. Jesús dice: a menos que os hagáis como niños no entraréis en el reino de los cielos. A eso se refiere Jesús, y yo también. Si traspasas esa dura concha, los muros que te rodean, las múltiples capas, el niño estallará de repente dentro de ti y volverás a ver el mundo con la inocencia de la infancia. Y ahí está Dios. Dios no es un concepto muy filosófico. Es este mundo visto por un niño. El mismo mundo, estas flores, estos árboles, este cielo y tú adquiere de pronto una nueva cualidad, divina, cuando lo miras con los ojos de un niño. Solo se necesita un corazón puro, blando, tierno. No falta Dios, sino tú.
Dios no está ausente. Tú estás ausente. Cuando el hombre nace, es tierno y débil. Al morir, es duro y rígido. Cuando las cosas y las plantas están vivas, son blandas y flexibles. Cuando están muertas, son quebradizas y secas. Aprende. La vida te enseña de muchas maneras. La vida señala el camino para ser. Por tanto, la dureza y la rigidez son las compañeras de la muerte, y la blandura y la delicadeza las compañeras de la vida. Si quieres estar más vivo, desbordar de vida, busca a las compañeras de la vida. La delicadeza, la suavidad. Todo lo que te obstruye te endurece. Vive de tal forma que en cada momento estés libre del anterior. Ahora mismo, tu situación es la siguiente. Tienes una casa grande con muchas habitaciones, y en todas ellas hay rompecabezas. La casa entera está llena de rompecabezas, repartidos por las mesas, las sillas, las camas, el suelo, colgados del techo. Rompecabezas por todas partes, y no has sido capaz de componer ninguno. Intentas terminar uno. Lo encuentras difícil y pasas a otro. Pero el primero te sigue rondando la cabeza, y no solo eso, sino que te llevas varias piezas al trabajo. Después intentas completar otro, pero no lo consigues porque tú mismo eres un rompecabezas. Vas a otra habitación, y así una y otra vez, dando vueltas. Estás saturado de rompecabezas sin terminar, y acabarás neurótico. Ni un solo punto de la vida resuelto, y con los rompecabezas rondándote. Te hacen pagar peaje. Te matan. No arrastres cosas del pasado. El pasado, pasado está. Líbrate de cada momento, resuelto o sin resolver. Como ya no se puede hacer nada, olvídalo, y no te lleves partes, porque esas partes no te permitirán resolver los nuevos problemas que se plantean en este momento. Vive este momento lo más plenamente posible, y de pronto comprenderás que si lo vives plenamente, queda resuelto. No hace falta resolverlo. La vida no es un problema para resolver, sino un misterio que vivir. Si la vives plenamente se resuelve, y sales enriquecido, con nuevos tesoros de tu ser ante ti y nada que te importune alrededor. Entonces entrarás en otro momento con frescura, con su plenitud e intensidad, de modo que vivirás y resolverás otro momento. No acumules momentos sin vivir, porque te endurecerás. Solo te mantendrás suave si no llevas nada del pasado. ¿Por qué son los niños suaves? Porque no llevan nada consigo. Así es el sabio. Si un niño se enfada, y en ese momento le da igual lo que diga Buda sobre la ira. No le importan las enseñanzas de Mahāvīra sobre la ira. No te enfades, se enfada y ya está. Se enfada con tal intensidad, que esa intensidad resulta hermosa. Fíjate en un niño cuando está realmente enfadado. Todo el cuerpo, un cuerpo tan pequeño, tan tierno, tan delicado estremeciéndose de ira, con la cara y los ojos rojos, dando saltos, chillando, como si fuera a destruir el mundo entero. Un estallido de energía, y al momento siguiente se esfuma la ira y el niño se pone a jugar, fíjate en su cara. No puedes creerte que esa cara tuviera tal expresión de ira hace un momento. Es todo sonrisas. Tan hermosa, tan feliz, así hemos de vivir. Vivir un momento, pero tan plenamente que no quede nada en el momento siguiente. El niño vive el momento de ira y después avanza. Cuando el mundo permita una educación mejor, no enseñaremos a los niños que no deben enfadarse. Les enseñaremos a enfadarse, plenamente, y a no arrastrar esa ira. La ira no es mala en sí misma, pero arrastrarla, acumularla, eso es peligroso. Los estallidos de ira son hermosos, incluso necesarios, porque le dan carácter a la vida, porque son la sal de la vida. En otro caso te sientes como flácido, blandengue. Es un buen ejercicio en sí mismo, y si te puedes adentrar plenamente en él y salir con la misma plenitud, ileso, no tiene nada de malo. Y una persona que puede enfadarse plenamente también puede ser feliz y amar plenamente, porque no se trata de si estás enfadado, feliz o amas. Lo único que hay que aprender de todas las experiencias es ser pleno. Si no te permiten que te enfades te quedas a medias. Vives el momento parcialmente, y lo demás seguirá rondando tu mente. Después sonreirás, pero tu sonrisa no será pura. Estará corrompida, porque la ira no te ha abandonado. Tus labios sonríen, pero la sonrisa está emponzoñada. La ira no te ha abandonado, el pasado no se ha ido, y no eres completamente libre de estar aquí y ahora. El pasado proyecta su sombra sobre ti, y así continuará. Te sientes confuso y tu vida se convierte en una resaca. No puedes vivir nada, no puedes amar, ni rezar, ni meditar. Algunas personas vienen a mí y me dicen, cuando meditamos, de repente surgen millones de pensamientos.
Esos pensamientos no surgen normalmente, pero sí cuando meditamos. ¿Por qué ocurre? Son experiencias incompletas, porque cuando meditas estás desocupado y todos esos pensamientos se precipitan sobre ti. Estás desocupado, al menos resuélvenos, termínanos, soluciónanos. No estás haciendo nada. La meditación es no hacer nada, solo estar sentado. Haz algo. La ira sigue ahí. Soluciónalo. El amor está ahí. Satisfácelo. Este deseo está ahí. Haz algo. Cuando estás ocupado, lo estás hasta tal punto que todas estas cosas te rodean pero no logras centrar tu atención en ellas. Pero cuando estás meditando, todo intenta distraerte. Estamos incompletos. Son fantasmas de tu pasado. Vive cada momento plenamente. Y vívelo conscientemente, de modo que no arrastres el pasado. Es fácil. Solo se necesita un poco de conciencia, nada más. No vivas dormido, como un robot. Sé un poco más consciente y podrás ver. Y entonces te harás tierno como un niño, flexible como una planta joven. Esta cualidad puede acompañarte hasta el momento de la muerte. Te mantendrás flexible. Y si te mantienes flexible, joven, fresco, sobrevendrá la muerte, pero no a ti. Como llevas la vida en ti, no puede sobrevenirte la muerte. Solo mueren las personas que ya han muerto. Las personas que se han mantenido vivas, observan la llegada de la muerte. Muere el cuerpo, muere la mente, pero no ellas. Se mantienen al margen, trascendentales. Por tanto, cuando un ejército se empecina, perderá la batalla. Lao Tzu parece absurdo. Dice que cuando un ejército se empecina perderá la batalla, mientras que tú piensas que si te empecinas en algo ganarás. Cuando un árbol es duro, lo talarán. Lo grande y lo fuerte están debajo, lo delicado y débil, en la copa. Las raíces son duras, y están abajo. Las flores son blandas, y están arriba. Y así es la estructura de la sociedad. Las personas fuertes están en las raíces y las débiles en la copa. Los poetas y pintores deberían ocupar la copa, los santos y los sabios la cima más alta. Los soldados, políticos y hombres de negocios deberían ocupar el lugar más bajo, nunca subir a la cima. La historia del mundo está al revés, porque las personas duras quieren subir a la cima. Es como si las raíces se hubieran transformado en políticos y trataran de subir a la copa del árbol y obligar a las flores a bajar a las raíces, al subsuelo. Cuando el mundo mantenía cierto equilibrio, por ejemplo en India, los brahmanes estaban en la cima, porque nosotros los habíamos situado allí. Los brahmanes son sabios, los que han conocido el Brahma. No es una casta. No tiene nada que ver con el nacimiento, sino con la resurrección interior. Quienes han conocido lo absoluto son los brahmanes. Ellos estaban en la copa del árbol, eran las flores. Incluso los reyes, los emperadores más poderosos, tenían que postrarse a sus pies. Así debía ser. Por mucho poder que posea, un rey no es sino un rey. Un hombre mundano es neurótico, ambicioso, va en pos de su ego, y debe postrarse. Sucedió que Buda iba a entrar en una ciudad y el rey de la ciudad dudaba si debía salir a recibirle. El primer ministro le dijo: «Tienes que ir». El primer ministro era un hombre muy anciano y sabio. El rey respondió: «No lo veo necesario. Es un mendigo. Que venga él aquí. ¿Qué sentido tiene que vaya yo a las fronteras de mi reino para recibirle? Yo soy rey, y él un mendigo». El anciano primer ministro presentó su dimisión inmediatamente y dijo: «Acepta mi dimisión, porque has caído tan bajo que no puedo continuar aquí. Has de recordar que eres rey y que él ha renunciado a muchos reinos. No tiene nada. Tú posees un gran imperio, y lo único que posee él es nada. Él está en la cumbre. Y tú debes ir a inclinarte ante él. Si no, acepta mi dimisión. No puedo continuar en este palacio contigo. No es posible». El rey accedió. Se cuenta que cuando se inclinó ante Buda, Buda le dijo: «No hacía falta. Me he enterado de que no estabas muy dispuesto a venir. No hacía falta, porque cuando alguien es reacio a algo, aunque venga, no viene. Y el respeto no se puede imponer. O comprendes o no comprendes. No hacía falta, porque yo iba a venir a verte. Yo soy mendigo, y tú emperador». El rey se echó a llorar. Lo comprendió. En Oriente, los brahmanes estaban en la copa del árbol. Así debería ser la estructura correcta de una sociedad. Hoy en día, los políticos han ascendido a la copa del árbol en el mundo entero, y de ahí la desdicha y el caos. Así ha de ser. La copa del árbol pesa demasiado. Solo las flores deberían estar allí. Los sabios, los poetas, los místicos, no los políticos.
Los grandes y fuertes deben estar debajo. Los delicados y débiles deben estar arriba. Lao Tzu dice que si quieres estar arriba has de ser delicado y débil. Por tanto, sé delicado, suave y débil como la hierba, no fuerte como los árboles grandes. A Lao Tzu le interesa todo lo inútil. Para él, ser inútil equivale a estar protegido. Ser útil resulta peligroso, porque si eres útil alguien te utilizará, te explotará. Si eres fuerte, te obligarán a ir al ejército. Un día, Lao Tzu pasaba por un pueblo con sus discípulos. Vio a un hombre jorobado. Le dijo a sus discípulos: id a ver a ese jorobado y preguntadle cómo se siente. Según creo, el pueblo tiene problemas, porque el rey ha obligado a todos los hombres jóvenes y fuertes a alistarse en el ejército. Los discípulos se acercaron al jorobado y le preguntaron. El jorobado contestó: estoy encantado. No me han obligado a ir por lo de mi espalda. Por eso me he librado. Los discípulos de Lao Tzu se lo contaron, y él les dijo: pues bien, recordad esto. Ser inútiles, o si no acabaréis siendo pasto de la guerra. En otra ocasión, al atravesar un bosque, llegaron ante un árbol enorme, bajo el cual podrían haber descansado 1000 carros de bueyes. Estaban talando el bosque entero, y había millares de carpinteros trabajando. Lao Tzu dijo: preguntadles qué pasa, ¿por qué no han talado ese enorme árbol? Los discípulos le preguntaron al carpintero, y él respondió: ese árbol no vale para nada. Las ramas no son rectas, no sirven para hacer muebles, y cuando se quema la madera sale tanto humo que tampoco sirve como combustible. Y las hojas son tan amargas que ni siquiera los animales quieren comérselas. Así que no vale para nada. Por eso no lo hemos cortado. Lao Tzu se echó a reír y les dijo a sus discípulos: sed como ese árbol, inútiles. Así nadie os cortará. Y fijaos, con lo grande que se ha hecho y no sirve para nada. Se puede ver la vida de dos maneras. La primera, desde el punto de vista utilitario, cuando algo sirve para algo. Entonces, la vida pasa a ser un medio para alcanzar un fin. La segunda, cuando la vida se toma como disfrute, no como algo útil, y entonces ese momento lo es todo, no existen metas ni objetivos. Hace pocos días leí un poema, y uno de los versos me impresionó enormemente. Dice lo siguiente: un poema no debe significar nada, sino ser. Me encantó. La vida no debe significar nada, sino ser. Un fin en sí mismo, no ir a ninguna parte, disfrutar del aquí y el ahora, festejar. Solo así serás suave. Si intentas resultar útil, te endurecerás. Si intentas alcanzar algo, te endurecerás. Si intentas luchar, te endurecerás. Ríndete. Sé suave y tierno, y deja que el flujo de la vida te lleve. Deja que la meta del todo sea tu meta. No busques una meta personal. Limítate a ser una parte, y te sobrevendrán una belleza y una gracia infinitas. Intenta sentirlo, lo que digo. No es cuestión de comprensión, de capacidad intelectual. Siente lo que digo. Embébete de mis palabras. Deja que se queden contigo, que se asienten en las profundidades de tu ser. La vida no debería significar nada, sino ser. Y de repente serás suave, porque la dureza desaparece, se disuelve. Vuelves a descubrir al bebé que eras, te vuelves niño, con los ojos transparentes de la niñez. Verás la vegetación de una forma completamente distinta, oirás el canto de los pájaros de una forma completamente distinta. Y entonces, el todo adquiere una significación distinta. No un significado, sino una significación. El significado se relaciona con la utilidad, la significación con el deleite. Deleítate y serás suave. Fluye con el río. Transfórmate en el río.